pero yo no les creía, porque en mi cabeza, si mi propia madre no podía estar orgullosa de mí, algo debía estar fundamentalmente mal conmigo, y esa creencia se arraigó tan profundo que se convirtió en el lente a través del cual veía toda mi vida. Cuando cumplí 18 años y me fui a estudiar diseño gráfico a otra ciudad, fue liberador. Por primera vez estaba lejos de la crítica constante. Por primera vez podía crear sin que alguien señalara cada imperfección. Por primera vez profesores me decían que era talentosa sin agregar un pero. Y florecí. Me gradué con honores. Conseguí pasantías en estudios prestigiosos. A los 23 años ya tenía clientes importantes. A los 25 abrí mi propio estudio. Era exitosa, reconocida, bien pagada, pero por dentro seguía siendo esa niña buscando aprobación de su madre. Seguía cuestionando cada decisión creativa. Seguía sintiendo que era fraude, que en cualquier momento todos se darían cuenta de que no era tan buena como pensaban. Esto es el síndrome del impostor en su forma más clásica, y viene directo del apego ansioso. Cuando creces con un cuidador que nunca valida completamente tus logros, internalizas que esos logros no son reales, que son suerte, que no los mereces, que eventualmente serás expuesta como inadecuada. Conocí a Damián en septiembre del 2013. Yo tenía 28 años. Él tenía 32. Era profesor de Bellas Artes en una universidad privada. Nos presentaron en la inauguración de una galería donde yo estaba exponiendo algunas piezas de diseño conceptual. Desde el primer momento me impresionó su conocimiento. Podía hablar de teoría del color, composición, historia del arte, con una profundidad que yo admiraba. Se paró frente a una de mis piezas por 10 minutos completos, estudiándola. Cuando finalmente habló, no me dio el cumplido superficial que todos los demás daban. Me dio un análisis detallado de las decisiones técnicas que había tomado, y luego agregó, casi como comentario casual, que si hubiera ajustado el kerning en el texto superpuesto, la pieza habría alcanzado un nivel completamente diferente de impacto visual. Cualquier persona sana hubiera visto eso como lo que era. Un hombre que no puede simplemente apreciar el trabajo de alguien más sin sentir la necesidad de criticarlo. Un ego que necesita demostrar superioridad intelectual incluso en una primera conversación. Pero yo no lo vi así. Yo lo vi como alguien que realmente entendía mi trabajo, que lo tomaba en serio lo suficiente para analizarlo críticamente, que no me trataba con condescendencia dándome elogios vacíos, sino que me respetaba lo suficiente para señalar áreas de mejora. Este es el inicio del control. No empieza con reglas explícitas. Empieza con sistemas razonables que gradualmente se expanden hasta cubrir cada aspecto de tu vida. Y porque cada regla individual parece lógica, no ves el patrón más grande. No ves que estás siendo moldeada para existir exactamente como la otra persona quiere. 3 meses después de casarnos, Damián empezó a criticar mi trabajo más directamente. Ya no eran sugerencias casuales, eran análisis detallados de cada proyecto. Me pedía que le mostrara mis diseños antes de enviarlos a clientes. Y siempre encontraba algo que mejorar. El espaciado no era óptimo. La paleta de colores podía ser más armoniosa. La tipografía no comunicaba el mensaje correcto. La composición tenía desequilibrios sutiles que solo un ojo entrenado podía ver pero que subconscientemente afectaban al espectador. Y yo empecé a depender de su opinión. Empecé a dudar de mi propio criterio. Empecé a necesitar su aprobación antes de sentirme segura de mi trabajo. Esto es exactamente lo que había vivido con mi madre. Ella revisaba mis tareas escolares y siempre encontraba errores. Revisaba mis dibujos y siempre señalaba desproporciones. Revisaba todo lo que hacía y nunca era completamente suficiente. Y ahora, a los 29 años, estaba reproduciendo ese patrón con mi esposo. Mis clientes seguían felices. Mis proyectos ganaban premios. Mis ingresos aumentaban. Objetivamente, mi trabajo era excelente. Pero en mi cabeza, si Damián no lo aprobaba completamente, algo estaba mal.
Este es el momento donde debí haberme detenido, donde debí haber cuestionado por qué necesitaba validación de mi esposo para trabajo que clientes profesionales ya habían aprobado, donde debí haber reconocido que estaba repitiendo un patrón dañino, pero en lugar de eso, racionalicé. Damián tiene maestría en Bellas Artes, enseña en universidad, su ojo está más entrenado que el mío, es lógico valorar su opinión, es afortunada de tener esa guía en casa. Esto es disonancia cognitiva. Mantener dos creencias contradictorias simultáneamente. Por un lado, soy diseñadora exitosa con trabajo reconocido internacionalmente. Por otro lado, necesito que mi esposo apruebe cada diseño porque mi criterio no es confiable. Para resolver esa contradicción, mi cerebro elevó la autoridad de Damián por encima de la evidencia objetiva de mi competencia. En el segundo año de matrimonio, Damián empezó a cuestionar cuánto tiempo pasaba con mis hermanos. Decía que Valeria era dramática y negativa, que Roberto era inmaduro, que Santiago era irresponsable, que después de cada reunión familiar yo volvía estresada, entonces claramente no me hacían bien. Y tenía un punto, sí volvía estresada, pero no por mis hermanos. Volvía estresada porque ellos cuestionaban cosas que yo había normalizado, señalaban cambios en mí que yo no quería ver, me preguntaban por qué había dejado de hacer cosas que amaba, por qué ya no vestía como antes, por qué ya no tenía tiempo para ellos. Y esas preguntas me ponían ansiosa porque tocar esos temas significaba examinar mi matrimonio, significaba cuestionar decisiones que había tomado, significaba admitir que tal vez Damián no tenía razón en todo, entonces era más fácil ver menos a mis hermanos, más fácil decir que estaba ocupada, más fácil aceptar la narrativa de Damián de que ellos eran el problema. El aislamiento en relaciones tóxicas no siempre es obvio, no siempre es tu pareja prohibiéndote explícitamente ver a tu familia, a veces es más sutil, es crear asociaciones negativas. Es hacer que cada interacción con el mundo exterior venga con un precio emocional tan alto que gradualmente eliges quedarte en la burbuja, y la burbuja se sentía segura, predecible. En la burbuja, yo sabía las reglas, sabía cómo mantener la paz, sabía cómo conseguir aprobación de Damián. El mundo exterior era caótico, impredecible, lleno de personas que cuestionaban mi matrimonio. Entonces me quedé en la burbuja. Para el tercer aniversario de matrimonio, mi rutina era completamente diferente a la que tenía antes de conocer a Damián. Me despertaba a las 6 de la mañana porque Damián decía que las personas exitosas empiezan temprano. Hacía ejercicio exactamente 30 minutos porque más era excesivo y menos era insuficiente. Desayunaba lo que Damián consideraba óptimo nutricionalmente. Trabajaba en mi estudio siguiendo el horario que habíamos acordado, que realmente significaba el horario que él había decidido. Cada proyecto pasaba por su revisión, cada decisión de negocio era discutida con él, cada gasto personal era justificado, cada plan social era aprobado, y yo pensaba que esto era colaboración, que esto era tener un compañero involucrado, que esto era lo que significaba un matrimonio maduro. Mis hermanos me veían cada vez menos. Valeria intentaba hacer planes conmigo, pero yo siempre estaba ocupada o cansada. Roberto me llamaba y las conversaciones se volvieron superficiales. Santiago dejó de invitarme a cosas porque yo siempre decía que no, y Damián reforzaba esa distancia. Me recordaba constantemente lo ocupada que estaba, lo importante que era mi carrera, lo mucho que necesitaba tiempo para descansar, lo agotador que era socializar cuando ya daba tanto en el trabajo. Lo que realmente estaba diciendo es que necesitaba que mi mundo se redujera a él, que él fuera mi única fuente de validación, compañía, consejo, que dependiera completamente de su aprobación para mi sentido de valor. Y eso funcionó. Durante años, funcionó perfectamente. Yo existía en un estado de esfuerzo constante. Cada mañana me despertaba pensando en cómo ser mejor ese día, cómo cumplir con los estándares de Damián, cómo evitar su decepción,
cómo ganar esos momentos preciosos donde me decía que estaba orgulloso de mí, porque esos momentos existían. No eran frecuentes, pero cuando llegaban, eran intensos. Damián podía ser increíblemente cariñoso cuando yo cumplía con sus expectativas. Me abrazaba y me decía que era extraordinaria, que juntos estábamos construyendo algo especial, que yo era diferente a todas las demás mujeres superficiales y mediocres. Y mi cerebro se aferraba a esos momentos. Los guardaba como tesoros. Los reproducía mentalmente durante los días donde solo recibía crítica. Los usaba como evidencia de que nuestro matrimonio era bueno, de que Damián me amaba, de que yo solo necesitaba esforzarme un poco más. Esta es la esencia del trauma bondo vínculo traumático. Es cuando el cerebro crea una adicción química a la persona que te causa dolor porque esa misma persona también es tu única fuente de alivio. El abusador y el salvador son la misma persona. Entonces tu cerebro se confunde. Las vías neuronales que procesan amor y miedo se entrelazan. No puedes distinguir entre cuidado genuino y manipulación. En el año 2017, 4 años dentro del matrimonio, tuve mi primer proyecto verdaderamente grande. Una empresa multinacional me contrató para rediseñar toda su identidad visual. Era el tipo de trabajo que define carreras. El presupuesto era 6 veces lo que normalmente cobraba. El reconocimiento sería internacional. Estaba emocionada, aterrada, eufórica. Trabajé semanas en la propuesta inicial, investigué exhaustivamente, desarrollé 3 conceptos completamente diferentes, preparé presentaciones detalladas justificando cada decisión creativa, y antes de enviar nada al cliente, se lo mostré a Damián. Como siempre, se sentó en su silla frente a mi escritorio y revisó cada página durante 1 hora. No dijo nada mientras revisaba. Solo ocasionalmente anotaba cosas en un cuaderno. Yo estaba de pie detrás de él, con las manos sudando, el corazón acelerado, esperando su veredicto. Finalmente cerró la carpeta y se volteó hacia mí, y dijo algo que todavía me duele recordar. Dijo: Lucía, esto es mediocre. Si envías esto, perderás el proyecto y probablemente dañarás tu reputación irreparablemente. Sentí como si me hubieran golpeado físicamente. Mediocre. La palabra que más temía. La palabra que mi madre había usado tantas veces. Me senté en el piso, literalmente me desplomé y empecé a llorar. Damián me dejó llorar unos minutos. Luego se arrodilló frente a mí y me tomó de los hombros. Me dijo que entendía que era difícil escuchar crítica honesta, que la mayoría de las personas en mi vida me mentían para hacerme sentir bien, que él era el único que me amaba lo suficiente para decirme la verdad, que por eso nuestro matrimonio era especial, porque nos ayudábamos mutuamente a ser mejores. Y entonces hizo algo que había hecho 1000 veces antes. Me ofreció ayudarme. Me dijo que, si trabajábamos juntos, podíamos crear algo realmente extraordinario, que su experiencia académica combinada con mi talento crudo podían producir trabajo de nivel superior. Pasamos las siguientes 2 semanas trabajando juntos, lo que realmente significaba que Damián rehacía gran parte de mi trabajo mientras yo implementaba sus direcciones. Cambiamos paletas de colores, reestructuramos composiciones, rediseñamos tipografía, modificamos conceptos completos. Al final, el trabajo era técnicamente impecable, perfecto en cada detalle, y completamente vacío de mi voz creativa. Era el trabajo de Damián ejecutado por mis manos. Lo enviamos. El cliente lo amó. Aprobaron todo en la primera presentación. Firmaron el contrato. Y yo debería haber estado eufórica. Había conseguido el proyecto más grande de mi carrera. Su cara pasó por varias expresiones. Sorpresa, rabia, y luego algo calculado. Me felicitó fríamente. Me dijo que era afortunada de que el cliente tuviera mal gusto, que esto no validaba mi criterio, que una golondrina no hace verano. Años atrás, esa respuesta me habría destruido, me habría hecho cuestionar el éxito, me habría convencido de que Damián tenía razón y el cliente estaba equivocado. Pero con 2 meses de terapia, lo vi claramente.
Vi a un hombre cuyo poder dependía de mantenerme insegura, que se sentía amenazado por mi éxito independiente, que necesitaba que yo fallara sin él para justificar su control, y algo en mí se endureció. Decidí que no podía seguir viviendo así. Pasé los siguientes meses preparándome, trabajando con mi terapeuta para fortalecer mi resolución, reconectando con mis hermanos gradualmente, consultando con un abogado de divorcio, abriendo una cuenta bancaria separada, buscando mi propio apartamento, construyendo una red de apoyo que Damián había sistemáticamente destruido. Pero mi terapeuta me había preparado para esto, me había advertido que habría días difíciles, que el cerebro necesita tiempo para reconectarse, que 3 meses, 6 meses, un año, eventualmente los días buenos superarían a los malos. Y tenía razón. Con cada semana que pasaba, respiraba un poco más fácil. Con cada mes, reconocía un poco más a la persona en el espejo. Con cada proyecto que completaba, sin pedir opinión de Damián, confiaba un poco más en mi criterio. Reconecté completamente con mis hermanos. Pasamos meses procesando. Ellos me perdonaron por haberlos alejado. Yo les agradecí por no rendirse conmigo. Valeria me dijo que había estado esperando ese momento durante 5 años, que sabía que eventualmente despertaría. Mi relación con mi madre fue más complicada. Necesitaba establecer límites que nunca había establecido, decirle que no aceptaba crítica constante, que nuestras interacciones tenían que ser respetuosas o no habría interacciones. Fue difícil, ella resistió, pero eventualmente entendió que había cambiado, que ya no era la niña buscando su aprobación desesperadamente, y mi trabajo floreció. Sin la voz de Damián filtrando cada decisión creativa, mi estilo se volvió más audaz, más auténtico, más yo. Gané premios. Duplicé mis ingresos. Me invitaron a hablar en conferencias. Me pidieron que escribiera artículos sobre proceso creativo, pero lo más importante es que encontré paz. Paz en mi propia casa. Paz en mi propia mente. Paz en simplemente existir sin el peso constante de no ser suficiente. Hoy, 2 años después del divorcio, estoy en un lugar que nunca hubiera imaginado posible. Sigo en terapia porque el trabajo de sanar apego ansioso es trabajo de años. Sigo desprogramando patrones de mi infancia. Sigo aprendiendo a confiar en mi criterio, a valorar mi voz, a creer que soy suficiente exactamente como soy. Y he aprendido algo fundamental. No era débil. No era ingenua. No era tonta por haber estado en esa relación. Fui una mujer haciendo lo mejor que podía con las herramientas emocionales que tenía. Y cuando tuve acceso a mejores herramientas, cuando tuve apoyo adecuado, cuando finalmente pude ver el patrón con claridad, hice lo que se necesitaba hacer. Rompí el ciclo. Salvé mi identidad. Recuperé mi vida. Ahora quiero hablarte directamente a ti. A ti que estás viendo esto porque algo resonó, a ti que reconociste patrones en mi historia, a ti que tal vez estás en una relación donde nunca eres suficiente, donde tu pareja te ayuda constantemente a mejorar pero esa mejora nunca termina, donde tu éxito solo cuenta si viene con su aprobación. Tercera señal, tenía opiniones sobre cada aspecto de mi vida que yo debía seguir, mi ropa, mi apartamento, mi horario, mis amistades, mis decisiones profesionales, y cada opinión venía con la implicación de que su forma era correcta y la mía era deficiente. Yo pensaba que esto era estar en una sociedad, que esto era tener un compañero involucrado, pero hay diferencia enorme entre compartir opiniones y esperar que adoptes las suyas, entre ofrecer perspectiva y exigir conformidad. Si tu pareja no puede tolerar que hagas cosas diferente a como ellos las harían, si cada diferencia se convierte en evidencia de tu inferioridad, si gradualmente tu vida se parece completamente a la vida que ellos diseñarían, no es amor, es control, y mereces mantener tu individualidad. Cuarta señal, me aisló de mi familia presentándolo como si me estuviera protegiendo. Damián nunca me prohibió explícitamente ver a mis hermanos.
pero creaba tanta fricción alrededor de cada interacción familiar que eventualmente era más fácil no verlos. Me decía que volvía estresada después de verlos, que eran tóxicos, que no me apoyaban como él me apoyaba, y gradualmente, mi mundo se redujo a él. Esto es aislamiento sistemático. Si tu pareja constantemente critica a las personas que te aman, si después de cada interacción social hay consecuencias emocionales, si tu círculo se reduce hasta que solo queda tu pareja, estás en peligro, porque el aislamiento te hace completamente dependiente de esa persona, te quita espejos externos que podrían reflejar que la relación no es sana. No permitas que alguien te separe de tu red de apoyo bajo ninguna justificación. Quinta señal, usaba mi pasado para explicar por qué necesitaba su guía. Damián conocía mi relación con mi madre, sabía sobre mi apego ansioso, y lo usaba. Me decía que mi necesidad de validación externa venía de mi infancia, entonces no podía confiar en mis instintos. Que mi madre me había dañado, entonces yo necesitaba su ayuda para tener perspectiva sana. Tomó mi vulnerabilidad y la convirtió en arma contra mí. Si tu pareja usa tu trauma pasado para justificar su control presente, si te dice que por lo que viviste no puedes confiar en ti misma, si tu historia se convierte en razón por la cual necesitas su dirección constante, están manipulándote. Tu pasado explica patrones, pero no justifica que alguien más controle tu presente. Sexta señal. La crítica era constante, pero el elogio era escaso y condicional. Damián siempre encontraba algo que mejorar, siempre había siguiente nivel que alcanzar, y cuando ocasionalmente me elogiaba, era porque finalmente había cumplido sus estándares. El elogio era recompensa por conformidad, no reconocimiento de mi valor inherente. Esto crea adicción. Tu cerebro busca desesperadamente esos momentos de aprobación, y cuando llegan, la descarga química es tan intensa que toleras todo el dolor intermedio. Si en tu relación la crítica es norma y el elogio es excepción, si nunca eres suficiente tal como eres, si el amor se siente como algo que debes ganarte constantemente, no es amor sano, es condicionamiento. Séptima señal. Cuando intentaba establecer límites o expresar necesidades, me hacían sentir egoísta o poco razonable. Las pocas veces que le dije a Damián que su crítica me lastimaba, me respondía que yo era demasiado sensible, que no podía manejar feedback constructivo, que mi ego frágil me impedía crecer. Entonces yo dejaba de expresar necesidades, dejaba de poner límites, porque cada vez que lo hacía, yo era el problema. Si tu pareja responde a tus límites con crítica, si tus necesidades son presentadas como defectos de carácter, si expresarte honestamente resulta en que te hagan sentir culpable, estás con alguien que no te respeta. Tus necesidades son válidas, tus límites son legítimos, y mereces una pareja que los honre. Esas son las 7 señales principales. Había más. El perfeccionismo que nunca estaba satisfecho. La forma como monitoreaba mi tiempo, cómo necesitaba aprobación para decisiones que debían ser solo mías, cómo mi identidad se disolvió gradualmente hasta que existía únicamente como extensión de su visión de quién debía ser. Si reconoces estas señales, si mi historia suena familiar, si has estado justificando comportamiento que intuitivamente sabes que está mal, escúchame. Tu instinto tiene razón. Esto no es normal. Esto no es amor, y mereces mucho mejor. Ahora, lo que sí debes hacer si reconoces estas señales en tu relación. Quinto, edúcate sobre dinámicas de abuso emocional y apego. Lee libros. Ve videos. Aprende sobre gaslighting, trauma bond, ciclos de abuso, apego ansioso, sesgo cognitivo. Conocimiento es poder liberador. Cuando entiendes los mecanismos psicológicos de por qué te sientes atrapada, es más fácil empezar a liberarte. Cuando reconoces técnicas de manipulación, pierden efectividad. Yo leí todo lo que pude sobre estos temas, y cada cosa que aprendía me daba más claridad, más fuerza, más convicción de que irme era correcto. Edúcate. Es inversión en tu libertad. Sexto, practica confiar en tu propio juicio en áreas pequeñas primero.
Si tu pareja critica constantemente tus decisiones, has perdido confianza en ti misma. Entonces empieza a reconstruir esa confianza tomando decisiones pequeñas sin consultarla. Elige tu ropa basándote en lo que tú quieres usar. Ordena comida que tú quieres comer. Toma decisiones sobre tu día sin pedir aprobación. Y nota que sobrevives, que el mundo no se derrumba, que puedes confiar en ti misma. Esto reconstruye vías neuronales hacia autonomía. Empieza pequeño. Gradualmente expande a decisiones más grandes, y eventualmente recuperarás tu agencia. Y séptimo, haz un plan de seguridad para, si decides irte, investiga tus opciones legales. Consulta con abogado especializado en divorcios con elementos de abuso. Identifica dónde vivirás, cómo te sostendrás económicamente, a quién llamarás, qué llevarás contigo. Tener plan concreto hace que irte sea menos aterrador. Y si tu pareja es potencialmente violenta, el plan de seguridad es crítico porque el momento más peligroso es cuando intentas dejar la relación. Entonces planea cuidadosamente. Y cuando estés lista, ejecútalo con apoyo de personas que te protejan. Ahora, lo que no debes hacer, nunca, porque estos errores pueden costarte años adicionales atrapada, pueden destruir tu autoestima más profundamente, pueden hacer que pierdas oportunidades de liberarte. Primero, no justifiques el comportamiento de tu pareja por su pasado. Sé que probablemente te contó sobre su infancia difícil, sobre relaciones pasadas que lo lastimaron, sobre inseguridades profundas, y tu corazón compasivo quiere entenderlo, ayudarlo, curarlo, pero tú no eres su terapeuta, y su trauma pasado no justifica abusarte en el presente. Yo justificaba mucho del perfeccionismo de Damián porque sabía que su padre había sido extremadamente exigente con él. Pensaba que, si yo era lo suficientemente paciente, lo suficientemente perfecta, podría ayudarlo a sanar esas heridas. Pero no funcionó, porque personas abusivas no sanan siendo complacidas, sanan haciendo su propio trabajo terapéutico profundo, y mientras tanto, tú te destruyes tratando de ser su curación. No hagas eso. Su sanación es su responsabilidad, no tu sacrificio. Segundo, no te aísles más de lo que ya te han aislado. Sé que es tentador. Sé que cada vez que ves a familia o amigos, vuelves a enfrentar preguntas incómodas. Vuelves a sentir la disonancia entre lo que ellos ven y lo que tú quieres creer. Entonces es más fácil simplemente quedarte en la burbuja con tu pareja. Pero el aislamiento es exactamente lo que te mantiene atrapada. Necesitas voces externas aunque te incomoden. Necesitas espejos que reflejen realidad aunque duela verla. Entonces, aunque sea difícil, mantén conexiones. Aunque tengas que mentir sobre por qué no puedes verlo seguido, aunque las conversaciones sean tensas, no te dejes cortar completamente del mundo exterior. Esas conexiones pueden salvarte. Tercero, no esperes que tu pareja cambie porque la amas más o te esfuerzas más. Esta es la trampa en la que caí durante años. Pensaba que, si yo era mejor esposa, Damián sería menos crítico, que si mejoraba más en mi trabajo, finalmente estaría satisfecho, que el amor era suficiente para transformar la dinámica, pero no lo es. Las personas no cambian comportamientos abusivos porque tú seas más perfecta, cambian solo si reconocen que tienen problema, buscan ayuda profesional intensiva y hacen años de trabajo terapéutico profundo, y la mayoría no lo hace. Especialmente no las que tienen rasgos narcisistas o perfeccionistas porque en su mente tú eres el problema, no ellos. Entonces no desperdicies años esperando cambio que probablemente nunca llegará. Juzga a tu pareja por patrones consistentes de comportamiento, no por promesas de cambio futuro. Cuarto, no internalices toda la crítica como verdad sobre ti. Cuando alguien te critica constantemente, eventualmente empiezas a creerlo, empiezas a verte a través de sus ojos, a asumir que tienes todos esos defectos que señalan. Yo llegué a creer genuinamente que era mediocre, sin Damián, que mi juicio era deficiente, que necesitaba guía constante, pero esa no era la verdad.
Era el resultado de años de condicionamiento. La verdad es que yo era talentosa antes de Damián, exitosa antes de Damián, completa antes de Damián, y tú también eres completa. Los defectos que tu pareja señala constantemente son a menudo inventados o exagerados para mantenerte insegura. No internalices su crítica como verdad fundamental sobre quién eres. Quinto, no uses terapia de pareja como solución. Cuando yo finalmente reconocí que había problemas en mi matrimonio, Damián sugirió terapia de pareja. Sonaba razonable, pero mi terapeuta individual me advirtió fuertemente contra eso. Me explicó que terapia de pareja asume que ambas personas contribuyen igualmente al problema, pero en relaciones abusivas, el problema es el abuso, y terapia de pareja le da al abusador más herramientas para manipular, le da lenguaje terapéutico que puede usar contra ti, le da información sobre tus vulnerabilidades que puede explotar. Entonces, si estás en relación donde hay abuso emocional, no hagas terapia de pareja. Haz terapia individual, trabaja en ti, y solo considera terapia de pareja después de que tu pareja haya hecho su propio trabajo individual profundo, demostrando cambio real sostenido durante meses. Y sexto, no te culpes por haber elegido esta relación o por haberte quedado tanto tiempo. El peso de culpa puede ser aplastante. Yo me pasé meses castigándome mentalmente por haber desperdiciado 5 años, por haber alejado a mi familia, por no haberlo visto antes, pero mi terapeuta me ayudó a entender que no fue mi culpa. Fui programada desde la infancia para buscar exactamente este tipo de relación. Mi apego ansioso me hizo vulnerable. Mi necesidad de validación externa me hizo blanco perfecto, y eso no me hace débil o tonta. Me hace humana con historia que creó vulnerabilidades específicas. Entonces sé compasiva contigo misma. Reconoce que hiciste lo mejor que podías con las herramientas que tenías, y ahora estás aprendiendo mejores herramientas. Eso es valentía, no debilidad. Ahora quiero hablarte desde el otro lado, desde 2 años fuera de esa relación, desde un lugar de sanación genuina aunque imperfecta. Sí es posible salir, sí es posible sanar, sí es posible reconstruir tu identidad. No será fácil. Los primeros meses después de irme fueron de las cosas más difíciles que he hecho. Hubo días donde el dolor de la separación se sentía insoportable, donde mi cerebro, adicto al trauma bond, me gritaba que volviera, donde cuestionaba si había tomado la decisión correcta, pero mi terapeuta me recordaba: eso es abstinencia química, tu cerebro está en retiro de la adicción, es temporal, pasará, y tenía razón. Con cada semana, respiraba un poco más fácil, con cada mes, me reconocía más en el espejo, con cada proyecto que completaba confiando en mi propio criterio, reconstruía mi autoestima, con cada límite que ponía exitosamente, fortalecía mi agencia. Y hoy tengo una vida que nunca hubiera sido posible en ese matrimonio. Tengo paz en mi propia casa. No hay nadie criticando cómo doblo la ropa o qué temperatura tiene el termostato. No hay nadie monitoreando cada decisión esperando encontrar error. No hay nadie cuya aprobación necesito para sentirme válida. Mi trabajo ha alcanzado niveles que Damián nunca hubiera permitido, porque mi éxito lo amenazaba. Necesitaba mantenerme dependiente. Entonces limitaba mi crecimiento bajo fachada de proteger mi bienestar. Sin él, he florecido, he ganado premios, he duplicado ingresos, he desarrollado estilo completamente propio, sin voz externa filtrando cada decisión. Mis relaciones son sanas, con mis hermanos, que nunca se rindieron conmigo, con amigos nuevos que me conocen como soy realmente, no como versión editada para complacer a pareja controladora, con mi madre, donde finalmente pude establecer límites y construir relación adulta basada en respeto mutuo en lugar de búsqueda desesperada de aprobación, y he aprendido a estar sola sin sentir que estoy incompleta. He descubierto que no necesito pareja para validar mi valor, que puedo tomar decisiones confiando en mi criterio, que soy suficiente exactamente como soy. ¿Significa que estoy completamente curada?
No, sigo en terapia, probablemente estaré años más, porque deshacer patrones de toda una vida requiere tiempo. Sanar apego ansioso es trabajo profundo y continuo. Todavía tengo momentos donde mi cerebro busca validación externa, donde necesito esfuerzo consciente para confiar en mí misma, donde viejos patrones intentan reactivarse, pero cada vez es más fácil reconocerlos. Cada vez tengo mejores herramientas para redirigirlos. Cada vez soy más fuerte en mi identidad, y si yo pude hacerlo, tú puedes hacerlo. No importa cuántos años lleves en esa relación, no importa cuán profundo sea el trauma bond, no importa cuán baja esté tu autoestima, no importa cuán imposible parezca, tu cerebro puede sanar, los patrones pueden cambiar, puedes recuperar tu identidad, puedes romper el ciclo, pero necesitas dar el primer paso, y el primer paso es admitir la verdad, reconocer que esto no es amor sano, que mereces mejor, que la crítica constante no es ayuda, que el control no es cuidado, que perder tu identidad no es el precio normal del amor, porque el amor real no requiere que te disuelvas, no requiere que nunca seas suficiente, no requiere que abandones todo lo que eres para convertirte en lo que alguien más quiere que seas. El amor real te ve, te acepta, te celebra, te permite crecer en tu propia dirección, te apoya sin controlar, te desafía sin destruir, te ama por quien eres, no por tu potencial de convertirte en quien ellos diseñaron. No estás sola, mereces amor real, mereces respeto, mereces existir sin crítica constante, mereces confiar en ti misma, mereces paz, y te prometo que del otro lado de esta relación tóxica hay vida, hay libertad, hay tú, esperándote, la versión de ti que existía antes de que alguien te convenciera de que nunca eras suficiente. Solo necesitas dar el primer paso hacia recuperarla. Gracias por escucharme. Gracias por tu valentía al siquiera buscar esta información. Gracias por estar aquí. Cuídate, protégete, reconéctate contigo misma, y recuerda, siempre, que eres suficiente exactamente como eres.